Buenas noches, mi nombre es Carla Medina, estudiante de la Universidad Nacional Experimental del Táchira de la Unidad Curricular Electrónica 2. Hoy vamos a hablar lo que es electrónica de potencia. Vamos a mencionar algunos conceptos básicos como las partes fundamentales de un equipo de electrónica de potencia, los convertidores estáticos de energía, los convertidores de potencia de acuerdo al tipo de conmutación, las aplicaciones industriales y las características básicas de los convertidores de potencia. ¿A qué se refiere la electrónica de potencia? Esta se refiere a la parte de la electrónica encargada del estudio de dispositivos, circuitos, sistemas y procedimientos para el procesamiento, control y conversión de la energía eléctrica. Mientras que la electrónica industrial es aquella que estudia la adaptación de sistemas electrónicos de potencia a procesos industriales. ¿Cuáles son las partes fundamentales de un circuito electrónico de potencia? Estas partes están divididas en lo que es el circuito de potencia y circuito de mando. El circuito de potencia está compuesto de semiconductores de potencia y elementos pasivos, que liga la fuente primaria de la alimentación con la carga, mientras que el circuito de mando elabora la información proporcionada por el circuito de potencia y genera unas señales de excitación que determinan la conducción de los semiconductores controlados con una fase y secuencia conveniente. Los convertidores estáticos de energía, en función del tipo de energía eléctrica que los alimenta, se clasifican en alimentados desde alterna y alimentados desde continua. Los alimentados desde alterna encontramos la cicloconversión reguladores en AC y la rectificación, mientras que alimentados desde continua, esa es la inversión y los troceadores reguladores de C. Encontramos convertidores de potencia de acuerdo al tipo de conmutación. Estas se clasifican en conmutación natural y conmutación forzada. Cuando la conmutación es natural, es cuando la fuente de tensión primaria presente a uno de los lados del convertidor facilita el paso a corte de los semiconductores, y la conmutación forzada es cuando los conmutadores controlables son llevados a corte y a conducción a frecuencias mayores que la frecuencia de la red. Dentro de las características básicas de los convertidores de potencia encontramos: para el rectificador no controlado, es que transforma la corriente alterna de voltaje constante en corriente continua de voltaje constante. El rectificador controlado transforma la corriente alterna de voltaje constante en corriente continua de voltaje variable. Los reguladores de AC transforman la corriente alterna de voltaje constante en corriente alterna de voltaje variable y de la misma frecuencia. Los cicloconvertidores, su característica es que son reguladores de alterna o convertidores directos de alterna a alterna de distinta frecuencia. El ondulador autónomo o inversor transforma una corriente continua en corriente alterna de frecuencia fija o variable, y el troceador o chopper, su característica es que transforma la corriente continua de voltaje constante en corriente continua de voltaje variable. Las aplicaciones industriales de convertidores de potencia. Los rectificadores los encontramos en la alimentación de sistemas electrónicos, el control de motores de continuo utilizados en procesos industriales, el transporte de energía eléctrica en corriente continua y alta tensión, en procesos electroquímicos y cargadores de baterías. Los reguladores de alterna se aplican en calentamiento por inducción, control de iluminación, control de velocidad de motores de inducción y equipos para procesos de electrodeposición. Los cambiadores de frecuencia son aplicados en los enlaces entre los sistemas energéticos de corriente alterna no sincronizados y la alimentación de aeronaves o grupos electrógenos móviles. Los inversores se aplican en accionadores de motores de corriente alterna en todo tipo de aplicaciones industriales, en convertidores de corriente continua, en alterna para fuentes no convencionales, en el calentamiento por inducción y en el SAI. Y por último tenemos la aplicación de los troceadores, que es en la alimentación y control de motores de continua y en la alimentación de equipos electrónicos a partir de baterías o fuentes autónomas de corriente continua. El diodo del diodo de 4 capas. Esta es una familia de dispositivos que se construye con 4 capas semiconductoras, que es PNPN. Estos dispositivos actúan como circuitos abiertos capaces de soportar cierto voltaje nominal hasta que son disparados. Cuando son disparados,
se encienden y se convierten en trayectorias de baja resistencia para la corriente y permanecen así, incluso después de que desaparece el disparo. En esta diapositiva podemos encontrar en la figura A lo que es su estructura, en la figura B el símbolo, figura C la estructura equivalente y en la figura D lo que es el modelo de conducción. De acuerdo a las características de corriente y voltaje, podemos decir que son dos características, lo que es la zona directa y la zona inversa. La zona directa es cuando el voltaje es mayor a cero y la zona inversa es cuando el voltaje es menor a cero. En la zona directa encontramos tres regiones, lo que es la región de corte, en donde el diodo se encuentra en corte con unas corrientes muy bajas. En esta región lo que se puede modelar como una resistencia de valor. En la región de resistencia negativa es cuando la tensión entre el ánodo y el cátodo es suficientemente alta y se produce la ruptura de la unión con un incremento muy elevado en la corriente, comportándose el diodo como si fuera una resistencia negativa debido a la realimentación positiva de su estructura. Y la región de saturación o conducción, que en esta región la caída de tensión entre el ánodo y el cátodo está comprendida entre 0.5 voltios y 1.5 voltios, es decir, que prácticamente independiente de la corriente. Esta se mantendrá en estado siempre que la tensión y la corriente alcancen unos valores mínimos conocidos como lo que es como son los niveles de mantenimiento definidos por BH e IH, ¿sí? Y en la zona inversa se encuentra una sola región, que es la región de ruptura, en donde el diodo puede soportar una tensión máxima inversa que, superado ese valor, entra en conducción debido al fenómeno de ruptura por avalancha. El DIAD, o diodo de corriente alterna. Este es un dispositivo semiconductor que se utiliza en corriente alterna y su comportamiento es como un diodo, con la particularidad de que conduce en ambos sentidos. El accionado del dispositivo se produce cuando sus ánodos alcanzan unos 30 voltios aproximadamente. En la diapositiva podemos observar lo que su símbolo. Y este tipo de dispositivo se aplica en control de motores, sistemas de alimentación ininterrumpida, soldadura de arco, rectificadores y controles de motores asíncronos. El TRIAP, el triodo para corriente alterna, es un componente electrónico semiconductor de 3 terminales para controlar la corriente. Este se utiliza para controlar una carga de corriente alterna. Es un interruptor electrónico, pero para corriente alterna, y se utiliza en muchas ocasiones como alternativas al relé. Podemos observar su símbolo, el esquema equivalente, y sus aplicaciones son en reguladores de luz, control de velocidad de un ventilador eléctrico, controles de motores pequeños, control de pequeños electrodomésticos, control de temperatura, iluminación, nivel de líquido, los circuitos de control de fase, interruptores de potencia, entre otros. El IGBT, o transistor bipolar de compuerta aislada, es aquel transistor de conmutación de potencia que combina las ventajas de MOSFET y BJT para su uso en circuitos de control de motores y fuentes de alimentación. Es una especie de cruce entre un transistor de unión bipolar convencional, que sería el BJT, y un transistor de efecto de campo como el MOSFET, lo que hace ideal este dispositivo de conmutación de semiconductores. Podemos observar lo que el símbolo del MOSFET, el BJT y el IGBT, su esquema equivalente, y su aplicación se utiliza principalmente en aplicaciones electrónicas de potencia, como son los inversores, convertidores y fuentes de alimentación, en donde las demandas del dispositivo de conmutación de estado sólido no se cumple completamente con los bipolares de potencia y los MOSFET de potencia. El GTO, o tiristor de desactivación por compuerta. Estos son semiconductores discretos que actúan como interruptores completamente controlables.
los cuales pueden ser encendidos y apagados en cualquier momento con una señal de compuerta positiva o negativa respectivamente. Estos componentes están optimizados para tener muy bajas pérdidas de conducción y diseñados para trabajar en las más demandantes aplicaciones industriales. Podemos observar su estructura interna, el circuito equivalente y el símbolo. Estos semiconductores se aplican en troceadores y convertidores, control de motores asíncronos, inversores, caldeo inductivo, rectificadores, soldadura de arco, sistema de alimentación ininterrumpida, control de motores y tracción eléctrica. Los fototransistores. Estos son un tipo de transistor con la característica especial de que su terminal de base es sensible a la luz. Tienen la capacidad de convertir los fotones que recibe en una tensión eléctrica de baja potencia, pero es capaz de permitir la conducción de corriente entre sus terminales de colector y emisor, proporcionando la ganancia de corriente típica de cualquier transistor. Es un componente electrónico que se puede encontrar en distintos encapsulados y con dos o tres terminales de conexión. Una característica importante es que es el tipo de luz para el que están diseñados. Es decir, que cada modelo de fototransistor tiene un rango específico de longitud de onda de luz a la que es sensible, pudiendo estar en el rango de luz visible, infrarroja, violeta o entre otras. Esto hace que su diseño sea una ventaja, ¿sí? Porque le permite le permite solo recibir el tipo de luz para el que está diseñado, evitando interferencias o errores de transmisión en la principal aplicación de estos dispositivos. De acuerdo a su funcionamiento, utiliza el concepto básico de transistor bipolar como base de su funcionamiento. Un fototransistor puede hacerse exponiendo a la luz el semiconductor de un transistor ordinario y funciona porque la luz que incide sobre el semiconductor libera electrones, agujeros y hace que la corriente fluya en la región de la base. Encontramos diversos tipos de transistores, como es el modelo reflectivo, modelo de barrera y modelo retroreflectivo. El modelo reflectivo emite un haz luminoso desde el elemento emisor de luz, el cual es recibido por el elemento receptor de luz. Tanto el emisor de luz como los elementos receptores están contenidos en una sola carcasa, es decir, que el sensor recibe la luz reflejada desde el objeto. El modelo de barrera, el transmisor y el receptor están separados, es decir, cuando el objeto se encuentra entre el transmisor y el receptor, se interrumpe la luz. Y el modelo retroreflectivo es que tanto el emisor de luz como los elementos receptores están contenidos en un mismo recinto. La luz del elemento emisor incide en el reflector y regresa a la luz receptor de luz. Es decir, que cuando hay un objeto presente, se interrumpe la luz. Los fototransistores, digamos que en algunos lugares donde podemos encontrarlo, es en el mouse, los controles de iluminación, los lectores de cinta, los lápices ópticos y los control remoto. El optoacoplador. Este es un interruptor que es activado mediante una luz infrarroja emitido por un diodo LED hacia un fototransistor o cualquier otro dispositivo capaz de detectar los infrarrojos. Cuando esta luz es interrumpida o bloqueada por algún objeto, el circuito se abre actuando como un interruptor abierto. Entre sus partes podemos encontrar lo que es el LED infrarrojo y el fototransistor. ¿Sí? Está compuesto por un LED infrarrojo y un elemento capaz de detectar la luz infrarroja, como puede ser el fototransistor, un fototriad, un fototransistor MOSFET o el fotodarlington. ¿Cómo es su funcionamiento? Cuenta con un emisor y un receptor. El emisor es un LED infrarrojo que manda un haz de luz hacia el receptor, que normalmente es un fototransistor. Cuando este dispositivo capta la señal, actúa como un interruptor cerrado y cuando se interrumpe, actúa como un interruptor abierto. Tiene una salida de luz que es LED emisor y una entrada de luz que detecta cuando recibe la luz LED cuando ésta rebota contra alguna superficie, es decir, en el fotodetector.
Cuando le llega una señal eléctrica a los extremos del LED, este emite una señal luminosa que recibe el receptor o detector. Al recibir esta señal luminosa, genera en sus bornes una tensión eléctrica, que esta será la tensión de salida. Cuando llega una tensión a la entrada, se genera una luz y al recibirla, el detector de esta genera una tensión de salida. Es como un interruptor. Si no llega luz al detector, el interruptor está abierto, y si llega luz LED, el interruptor sería cerrado. Este tipo de el optoacoplador lo encontramos, se utiliza para aislar algunos circuitos, como en interfaces de circuitos lógicos, interfaces entre señales de corriente alterna y circuitos lógicos, en sistemas de recepción, por decir de telefonía, en controles de potencia y a modo de relé. Los tipos de optoacopladores. Los podemos clasificar en función del dispositivo de salida del componente, teniendo los fototransistores, que son dispositivos formados por un transistor, los fotodarlington, que se tratan de un fototransistor, pero en configuración Darlington, un fototiristor, que está formado por un tiristor a su salida, y el fototriad, que está formado por un triad a su salida. Dentro de los avances tecnológicos de los dispositivos de potencia, debemos mencionar que hoy en día la electrónica ha originado una nueva era digital. Y cuando decimos que existe una nueva era, es que cuando se empieza a cambiar las formas de pensar, de interactuar y así cambiando lo que son las costumbres. La electrónica se ha desarrollado de manera impresionante y es utilizada para todos los casos, tanto que ha alcanzado una gran importancia debido a que es el núcleo de los sistemas microprogramados y sistemas automatizados que permiten el ahorro de trabajo humano, aunque no es otra cosa más que el futuro y el presente. Dentro de los avances tecnológicos podemos mencionar los que son los dispositivos de potencias, que buscan mejorar o abren el camino a aplicaciones de alta tensión. Los componentes para vehículos eléctricos que funcionan a 800 voltios, los conectores de media potencia con paso de 6 milímetros y el conector Mate First. Existen algunos riesgos de la compatibilidad electromagnética en los equipos médicos. ¿En qué consiste la compatibilidad electromagnética? Esta es la capacidad de los sistemas y dispositivos electrónicos para funcionar bien muy cerca uno de otros. También encontramos lo que es la interferencia electromagnética, que viene a ser el fenómeno en el que dos o más ondas se funcionan para tomar una onda resultante de mayor, menor o igual medida de las que las componen, siendo en cualquier caso la onda resultante diferente a las originales y por tanto quizá inadecuadas para su función. En los centros hospitalarios se manejan algunos tipos de equipos como unidades de electrocirugía y aplicadores de diatermia de onda corta. Estos producen altos niveles de interferencia electromagnética y otros tipos como son el electrocardiograma y la electroencefalografía, que son conocidos por ser particularmente sensibles a las perturbaciones electromagnéticas. Se han creado 5 categorías de los problemas de interferencia electromagnética en el equipo electromédico. Dentro de estas categorías son la categoría única, en donde no causa ningún efecto sobre el equipo. La categoría 2, el efecto es reversible, es decir, cuando el móvil es movido, el problema cesa y se vuelve a las condiciones normales. La categoría 3 es el efecto irreversible, que aunque el teléfono es cambiado de su ubicación, el equipo no vuelve a sus condiciones normales de operación. Entonces el personal médico es capaz de acondicionar, por ejemplo, resetear el equipo y volver a su correcto funcionamiento. En la categoría 4, el efecto irreversible para el personal médico, que no puede volver a acondicionar el equipo, sino requiere intervención del servicio técnico. Y la categoría 5, en donde el efecto irreversible no tiene solución, es decir, que el equipo no puede volver a utilizarse. Y por último tenemos lo que son
Las medidas para evitar problemas de interferencias electromagnéticas en el equipo electromédico. Estas son recomendaciones que hacen los fabricantes para evitar las interferencias electromagnéticas, ¿sí? Dentro de ellas tenemos que los teléfonos móviles y emisoras tipo walkie-talkie deberán apagarse totalmente en el entorno de quirófanos, unidades de cuidado intensivo y asistencia vital. Los teléfonos móviles deben apagarse igualmente en las salas de hemodiálisis, salas de terapia, electrofisiología y salas de diagnóstico de cualquier tipo y pruebas funcionales. Y que los teléfonos móviles se puedan utilizar en zonas de administración, sala de espera, visitas, hall de entrada y similares en los que no existan equipamiento electromédico. Muchas gracias.